Bendito Padre Celestial, a usted sea la honra, la alabanza, en el cielo, en la tierra y en todo el universo. Por su misericordia y su bondad, nos permite doblar las rodillas para estudiar, Señor, en esta hora. Gracias, Padre mío, por el perdón de nuestros pecados, por la justicia de Cristo, por sus méritos, y porque nos da, Señor, la oportunidad de congregarnos como sus hijos fieles para recibir el Santo Sábado y poder, Señor, compartir la verdad. A usted le debemos, Señor, la vida, la salud, la protección y el cuidado de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias, de los hermanos fieles. Le rogamos humildemente que imparta su bendición, especialmente por Camilita en su estado de salud, por el hermano Daniel, y también por todos aquellos que están desanimados o tristes, aquellos que se han aventurado, Señor, en el camino de la apostasía. Por favor, deténgalos, Señor, deténgalos en este camino hacia la perdición. Coloque obstáculos, Señor, para que esas personas no sigan un curso de acción que los lleva a la perdición. Hágales entrar en razón, Señor, como al Hijo pródigo, que ellos puedan alzar sus ojos al cielo, volver en sí, recapacitar, valorar esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que es ofrecida en el lugar santísimo del santuario celestial. Valorar la verdad, la sana doctrina, la paz, valorar el perdón que usted otorga, la salvación, valorar la vida eterna. Señor mío, aquí están sus hijos fieles, congregados para poderle adorar. Le rogamos su bendición, su compañía, que nos dé la sabiduría del cielo, Señor, para poder empezar a estudiar este tema. Este tema, Señor, que nos ilustra claramente que estamos viviendo en los últimos días para que la imagen de la bestia se termine de formar definitivamente. Por favor, ayúdenos a entender y a comprender que el paso siguiente, el paso inmediato a la formación de la imagen de la bestia es la marca de la bestia. Y el paso inmediato a la marca de la bestia será el cierre del tiempo de gracia. Gracias, Padre mío, por amarnos y cuidarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Amén. para la honra y gloria de Dios, entonces vamos a estudiar este tema. Seguramente, hermanos, deben saber, hermanitos, que este tema no es un tema nuevo, es un tema que está escrito en la palabra de Dios, en los testimonios. Vamos a aprovechar algunas evidencias que han sucedido por estos años y vamos a recordar, hermanos, lo que nuestros pioneros adventistas estudiaron desde 1888 sobre la imagen de la bestia. Haremos un recorrido desde 1888 hasta el año 2024 para argumentar, hermanos, acerca de la formación de la imagen de la bestia. Uno de los objetivos de Satanás es hacer de América, hacer de Estados Unidos una nación cristiana. El objetivo de Satanás es intervenir, repudiar la Constitución de los Estados Unidos con el fin de poder eliminar el preámbulo
y la primera enmienda de la Constitución que prohíbe la violación de la libertad de conciencia. Eliminar el preámbulo y la primera enmienda para poder decretar a Estados Unidos una nación cristiana y poder hacer obedecer las leyes de la Iglesia romana, especialmente el descanso dominical obligatorio. Nos estaremos espaciando, hermanos, en este tema que lo hemos titulado así, ¿verdad? Viviendo en los últimos días para la formación final de la imagen de la bestia. Estaremos presentando un argumento muy poderoso para apoyar la idea de que en la palabra de Dios se presenta a Estados Unidos como la segunda bestia de Apocalipsis 13, que tiene cuernos de cordero, pero que habla como dragón. En 1888 y sus alrededores, la profeta de Dios y los pioneros aseguraron que en ese año, en esos años, ya se estaba escuchando la voz de dragón en los Estados Unidos. Y hoy estamos escuchando el grito del dragón, el grito del dragón en los Estados Unidos. Lo que queremos hacer es, hermanos, además de presentar los argumentos o la manera como los pioneros adventistas fieles y la profeta de Dios entendían sobre la imagen de la bestia. Queremos también resaltar estos puntos. Estados Unidos repudiará su constitución. Está escrito, Estados Unidos hablará como dragón, según la profecía. Estados Unidos caerá en apostasía nacional que le generará la ruina nacional. ¿Sí? Para eso, hermanos, tenemos que decir que hay un fundamento bíblico e inspirado en el cual nosotros nos vamos a fundamentar para asegurar sin ningún temor a equivocarnos de que estamos viviendo en los últimos días para la formación final de la imagen de la bestia. ¿Sí? Nosotros conocemos de la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí? Conocemos que, como dice en el conflicto de los siglos, en la página 656, dice la profeta que Dios tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo. Ese mapa, en primeros escritos, está presentado como el camino que Dios le mostró a la hermana White, ese camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Y ese camino, para este tiempo del fin, que empezó en 1798, ha llevado a encontrarnos en el año 1844 con una serie de eventos proféticos que se debían desarrollar a lo largo del tiempo hasta la segunda venida de Cristo y el establecimiento de la tierra nueva. En ese trayecto, en ese camino, después de 1844, en algún lugar, en algún momento de ese camino profético, de ese camino hacia la eternidad, debía establecerse lo que aquí está representado con esta primera línea vertical roja y el número 3, debía establecerse lo que en la palabra de Dios se conoce como la marca de la bestia. Pero
antes de que se establezca la marca de la bestia, en el camino debíamos encontrar la formación de la imagen de la bestia. Y esa imagen de la bestia, hermanos, esa imagen de la bestia tiene que formarse inmediatamente hasta que aparezca el decreto dominical obligatorio en Estados Unidos. Una vez aparezca el decreto dominical obligatorio, esa ya será la marca de la bestia. Y vamos a ver, hermanos, en el transcurso de este camino, desde cuándo se comenzó a formar la imagen de la bestia, cómo entendían nuestros pioneros la formación de la imagen de la bestia y por qué nosotros, con un argumento sólido, basado en las profecías, podemos llegar a concluir enfáticamente que estamos viviendo en los últimos días para la terminación de la formación final de la imagen de la bestia. Nosotros, hermanos, conocemos lo que está escrito allá en Isaías 46, del 9 al 10. No es más que leer al profeta Isaías cuando él escribe las palabras que Dios le ordena escribir cuando le dice: acordaos de las cosas pasadas desde la eternidad, desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Y por qué Él es Dios y no hay nada semejante a Él y no hay ningún otro Dios? Y va a dar la razón: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Por eso es Dios. Y en ese Dios confiamos nosotros, porque Dios conoce el futuro y Dios ha dado a revelar en su palabra el futuro. Ha presentado para el pueblo adventista fiel, ha presentado ese camino que el pueblo de Dios debe recorrer o debía recorrer desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo y hasta el establecimiento de la eternidad. Dios lo ha dado a conocer en los eventos proféticos, que para la gloria de Dios nosotros los tenemos escritos en el espíritu de profecía, respaldados por la palabra de Dios. No tenemos que especular, ni adivinar, ni inventar. Sencillamente leer el escrito está, ¿sí? Por eso, hermanos, Dios conoce el futuro y lo da a conocerlo, lo revela. Por eso el apóstol Pedro dice: tenemos también la palabra profética más firme, más segura. La palabra profética, hermanos, es las profecías de la Biblia y las profecías que están escritas en los testimonios para hacerse entender, para dejarse explicar y para que nosotros conozcamos con detalles, hermanos, lo que el Señor reveló a través del Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más firme, más segura, el testimonio de los profetas, el testimonio de las Escrituras, los testimonios inspirados de la profeta Elena White, la palabra profética más firme, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Claro que estamos atentos a los eventos proféticos. Deberíamos saber en qué momento de la historia profética nos encontramos para poderle advertir al mundo del inminente peligro en que se encuentra. ¿Sí? Hermanos, en este contexto, hermanos, es que vamos a estudiar nosotros en este día. ¿Sí? La formación final de la imagen de la bestia. Para entender esto, sencillamente tenemos que recordar que como adventistas historicistas
hemos estudiado las profecías de Habacuc, las tablas de Habacuc, ¿sí? Que nuestros pioneros representaron a través de diagramas. El diagrama de 1843 de Charles Fitch, ¿cierto? El diagrama de 1850 de Otis Nichols y el de 1863 de Jaime White. En esos diagramas, aquí hemos extractado nomás una parte, ¿cierto? Donde se representa a la Roma pagana, a la Roma papal y a la imagen de la bestia, ¿sí? En este caso, aquí estoy indicando con el cursor, hermanos, en este lado, en esa columna de esta bestia oscura, con 10 cuernos, la manera correcta como los pioneros representaban en Daniel 7, hermanos. Daniel capítulo 7 representaban a esa bestia espantosa y terrible, ¿cierto? Con 10 cuernos, y en medio de la cual surgió el cuerno pequeño. Ustedes lo ven allí con una especie aquí lo voy a agrandar. Esta bestia está representando a la Roma pagana de Daniel 7, ¿sí? Una bestia espantosa y terrible con 10 cuernos. Y aquí está representado la misma bestia, espantosa y terrible con 10 cuernos, pero que ha surgido un cuerno pequeño, y ustedes ven allí una corona de los emperadores que pasó la triple corona, ¿cierto? Que pasó a manos de los papas, ¿cierto? Representando al sistema papal. De este lado de acá también se representa en Apocalipsis 12 a este dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, a la Roma pagana. Y en Apocalipsis 13 se representa de esta manera a la Roma papal, ¿sí? A la Roma papal, en Apocalipsis 13 del 1 al 7. De esta manera representaban las bestias los pioneros. ¿Y por qué me he tomado el trabajo de recordar esto? Porque en Apocalipsis 13, hermanos, en Apocalipsis 13, a la Roma papal se la representa de esta manera, ¿sí? Ustedes ven que esta bestia es una bestia híbrida, la primera bestia de Apocalipsis 13, ¿sí? Tiene el cuerpo de leopardo, la cabeza de león, los pies como de oso, ¿cierto? Tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos. La bestia, el sistema papal de Apocalipsis 13, los pioneros los representan así, como está aquí. Y, hermanos, de este lado de acá, de este lado de acá, en Apocalipsis 13, representan a Estados Unidos de América de esta manera para representarlo haciendo la imagen de la bestia. Esa es la manera correcta como los pioneros adventistas representaban a Estados Unidos como la imagen de la bestia. Y es precisamente en esta bestia, en esta segunda bestia, que hace una imagen de la primera bestia de la Roma papal, es en esta bestia de Apocalipsis 13, en la segunda bestia de Apocalipsis 13, que nos vamos a concentrar en el estudio para afianzarnos en el conocimiento y argumentar de que estamos viviendo en los últimos días para la terminación de la formación de la imagen de la bestia, porque la bestia, la Roma papal, existe desde hace mucho tiempo, ¿sí? Desde hace mucho tiempo atrás, cuando el cristianismo se corrompe, se une con el paganismo, se une con el Estado y surge el sistema papal. Y como tal, ya con autoridad desde el año 538, como tal, como cabeza de las iglesias y corrector de herejes. Pero después de que ha surgido la bestia en el tiempo profético,
La palabra de Dios dice que debía surgir, que a esta bestia que representa al sistema papal le iba a suceder o le iba a seguir la aparición de esta segunda bestia que está representando a Estados Unidos y que es una nación que va a actuar y va a ser una imagen de la primera bestia. En este contexto, hermanos, es que vamos a estudiar, ¿sí? Los, los últimos días de la formación de la imagen de la bestia, a la manera de nuestros pioneros. Estos, hermanos, estos diagramas, el que está aquí del lado, ¿sí? El que está aquí del lado izquierdo, estoy representando del diagrama de 1843, ¿verdad? Y este de acá es del diagrama también de 1843. Pero acá, hermanos, acá vamos a representar lo mismo, pero ya en, en 1863. Jaime White representó de esta manera a la Roma pagana de Apocalipsis 7 y a la Roma papal también de Apocalipsis 7 con este cuerno que está representando al sistema del anticristo, ¿sí? Y en Apocalipsis 13, perdón, en Apocalipsis 12, Jaime White también representó a la Roma pagana y papal en Apocalipsis 12 con este dragón escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos. Y noten cómo Jaime White representó en 1863 al papado, a la primera bestia de Apocalipsis 13. De esta manera, hermanos, ¿sí? La representó. Su cabeza de oso, su cuerpo de leopardo, perdón, su cabeza de león, ¿sí? Cabeza de león, su cuerpo de leopardo, sus pies de oso. Y de esta manera representó a Estados Unidos, al protestantismo apóstata. Aquellos que representan a Estados Unidos con un búfalo están siguiendo el ejemplo de los jesuitas de torcer la correcta representación de la imagen de la bestia. Y de esos sí que hay muchos, representando a Estados Unidos como un búfalo. ¿Sí? Bueno, el fundamento para esto, hermanos, está en Apocalipsis 13, del 11 al 17, sobre la imagen de la bestia, donde dice, después vi otra bestia. Ya había visto Juan la primera bestia, ahora ve la segunda bestia de Apocalipsis 13. Va a ver a Estados Unidos, ¿sí? Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia. Estados Unidos va a ejercer todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Estados Unidos se mueve en presencia de la bestia, en presencia del sistema papal. Y hace, Estados Unidos, y hace a la tierra y a los moradores de ella. Estados Unidos obliga a los moradores de la tierra a adorar la primera bestia. ¿Y cómo es que cómo va a ser posible esto? Eso es lo que vamos a seguir estudiando. Hace adorar a la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada, la herida que recibió en 1798 el papado. Y entonces esa herida se cura. ¿Se cura por qué? Porque en 1798 se retira el apoyo civil a la Iglesia Católica, al papado. Pero esa herida se va a curar. Se le debía devolver el poder civil al sistema papal, el apoyo del poder civil.
y toda la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia. Esta bestia, Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, espiritismo, a través de la inteligencia artificial. Y engaña a los moradores de la tierra por medio de las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Fíjense, en dos ocasiones la Biblia dice que Estados Unidos trabaja y actúa en presencia del sistema papal. Acá lo dice en el versículo 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y acá en el versículo 14 dice, engaña, ¿no es cierto? Y engaña a los moradores de la tierra por medio de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. El sistema papal vigila todos los movimientos, todas las actuaciones de Estados Unidos. Estados Unidos es un títere de Roma, catolizado, invadido por el catolicismo, diciendo a los moradores de la tierra, Estados Unidos le dice a los moradores de la tierra, que hagan la imagen de la bestia. Bueno, que obedezcan la imagen de la bestia, ¿cierto? Estados Unidos va a ordenar hacer la imagen de la bestia. Va a ordenar a sus iglesias, a sus empresas, ¿sí? A fin de que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adoren a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia también reclama adoración. Y hará que cualquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Y hace la segunda bestia, Estados Unidos, y hace a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Allá, hermanos, dice en los versículos del 11 al 14. La hermana White, en el conflicto de los siglos, en la página 436, comentando estos textos de Apocalipsis 13, del 11 al 14, dice, pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como dragón. Hay una contradicción allí, ¿no? Entre el cordero y el dragón. Tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió la herida de espada y sin embargo vivió. Aquí viene una explicación sencilla en el conflicto de los siglos, pero muy clara, hermanos. ¿Sí? Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo de Apocalipsis 13, de la segunda bestia, indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser, entre lo que aparenta ser cordero y lo que practica la nación así representada. La voz del dragón actúa como el dragón. Hay una contradicción allí entre el cordero, entre lo que profesa ser cristiana, profesa defender la libertad de conciencia, la libertad religiosa, pero practica, en la práctica, contradice los principios cristianos, contradice la ley de Dios y viola la conciencia. Y aquí voy a explicar qué significa el hablar como dragón. Dice, el hablar de la nación de Estados Unidos son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales,
Hermanos, vamos a escuchar y vamos a ver las evidencias de los actos legislativos y judiciales de los alcaldes, gobernadores, Corte Suprema de Estados Unidos, ordenando, ordenando que en las escuelas públicas se exhiban los 10 mandamientos católicos, ordenando que los domingos sea un día de descanso, que se cierre el comercio, que se dedique a la familia, ordenando un mes de ayuno por el arrepentimiento nacional en Estados Unidos. Lo vamos a ver. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Esos principios liberales y pacíficos que se formaron en Estados Unidos cuando se fundó como nación, van a ser desmentidos, van a ser echados por tierra, ¿sí? La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Intolerancia y persecución es lo que viene. Violación de la libertad de conciencia, restricción de la libertad, hasta el punto que Estados Unidos va a repudiar su constitución para poder ejercer la autoridad y obligar a las conciencias a descansar el domingo y a violar el santo sábado. Y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación, Estados Unidos, será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. El mayor homenaje que se le puede rendir al papado es aceptar el domingo como día santo. Y Estados Unidos va a usar su autoridad para imponer la observancia dominical. ¿Sí? Bueno, hermanos, antes que quizás proseguir con la lectura, yo quiero que mis hermanos comprendan cuál es la intención de este servidor. ¿Sí? Y la intención de este servidor es que ante los acontecimientos actuales que se están sucediendo en Estados Unidos, con el asunto del cambio climático, con el asunto de decretar a Estados Unidos como una nación cristiana, con el asunto de las elecciones que vienen ahora en Estados Unidos, donde demócratas y republicanos tienen el mismo objetivo, hermanos, el mismo objetivo, apoyar la ley dominical. No hay diferencia entre ellos. El objetivo es que nosotros nos demos cuenta realmente que estamos viviendo en los últimos días para la formación definitiva de la imagen de la bestia que va a desencadenar, ¿sí? Que va a desencadenar el establecimiento de la marca de la bestia. Voy a leer acá, hermanos, esta parte que dice, semejante actitud. ¿Cuál actitud? Que la autoridad de Estados Unidos será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, totalmente contraria a los principios de libertad civil y religiosa de Estados Unidos, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia
y contrarios finalmente a la Constitución. Como son contrarios a la Constitución, pues tienen que cambiar la Constitución, repudiar la Constitución para poder ejercer este tipo de autoridad. Los fundadores de la nación de Estados Unidos procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados. Hermanos, la hermana White está claramente diciendo que los que fundaron la nación de Estados Unidos, cuando la fundaron, procuraron acertadamente que la iglesia no pueda hacer uso del poder civil, porque de eso estaban hastiados en Europa y llegaron a América huyendo de esa persecución papal, de la unión de la iglesia con el Estado. Y entonces ellos fundaron un país libre, libertad civil y libertad religiosa, los dos cuernos como de cordero, una iglesia sin papa, un Estado sin rey, con la libertad de adorar según los dictados de la conciencia. Pero los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil. Por eso crearon esos principios, ese preámbulo, esa primera enmienda de la Constitución. Lo crearon así, ¿para qué? Para que la iglesia no haga uso del poder civil, porque los resultados consabidos e inevitables son, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los resultados cuando la iglesia se une con el poder civil? ¿Cuáles son? La intolerancia y la persecución. Oh, hermanos, hoy vamos a continuar estudiando esta parte, la unión de la iglesia con el Estado, la formación de la imagen de la bestia, que traerá como resultado inevitable la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza, la Constitución de los Estados Unidos garantiza que, comillas, el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella. El Congreso no puede hacer una ley que obligue a descansar el domingo. El Congreso no podía hacer una ley que obligue a adorar a Dios o no adorarlo. No podía ejercer esa autoridad, ni tampoco podía establecer una religión, ni prohibir el libre ejercicio de la religión. Y también que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. La hermana White dice claramente, solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Entonces, para que Estados Unidos termine de formar la imagen de la bestia, tiene que violar la Constitución, ¿sí? Para violar la Constitución, primero, antes que violar la Constitución, pues tiene que cambiar la Constitución, ¿cierto? Solamente en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, Estados Unidos, que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como un dragón. Esta bestia, que tiene apariencia de cordero, con los principios de libertad civil y libertad religiosa, iba a terminar hablando como dragón. Y desde 1888, la misma profeta Elena White dijo, ya estamos empezando a escuchar la voz del dragón.
Hermanos, de 1888 acá, han pasado 136 años. Ahora el dragón no solamente está hablando, esta nación no solamente está hablando como dragón, sino que está gritando como dragón. ¿Sí? Diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. ¿Qué significa esto? Ella misma lo explica. Aquí tenemos representada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo. Así es como legislan, ¿cierto? Quienes están allí en el Congreso, en los Estados Unidos. El poder legislativo descansa en el pueblo. Y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Entonces, no hay duda, en el conflicto de los siglos se lee claramente que son los Estados Unidos de Norteamérica los que constituyen la nación señalada por la profecía de Apocalipsis 3. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Pero qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará la imagen de la bestia? Recuerden que el tema que estamos estudiando es viviendo en los últimos días para la formación definitiva de la imagen de la bestia, que va a preceder al establecimiento de la marca de la bestia. Por eso es importante entender este asunto de la imagen de la bestia. Bueno, allí mismo dice, la imagen es hecha por la bestia de dos cuernos, o sea, por Estados Unidos, y es una imagen de la primera bestia. Interesante. ¿Qué es la imagen de la bestia? La imagen la hace Estados Unidos y es una imagen de la primera bestia, o sea, del papado. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, o sea, el papado. Si Estados Unidos va a ser la imagen de la bestia, pues primero hay que estudiar a la bestia, porque Estados Unidos le va a hacer imagen a esa, va a ser una imagen del papado. Entonces hay que estudiar esa imagen, hay que estudiar esa bestia que es el papado. ¿Y cómo es que surge el papado y cómo es que actúa el papado? ¿Y cuál es la manera de proceder del sistema papal? Porque la profecía dice que así como actuó el sistema papal, la Iglesia Católica Romana, así mismo va a actuar Estados Unidos. Porque Estados Unidos va a ser una imagen de la primera bestia. Entonces, solamente es cuestión de leer, ¿verdad? ¿Cómo es que surge el papado? Bueno, dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió, noten de dónde surge el sistema papal. La iglesia católica no surgió con Jesús, ni con los discípulos, en el primer siglo, no. Surge después de más de 200 años, casi ya en finales del tercer siglo, cuando el cristianismo se corrompe, el cristianismo que era puro, la iglesia cristiana que Cristo fundó, se corrompe cuando la iglesia primitiva se refiere a la iglesia que Cristo fundó con sus discípulos, cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado. Si alguna vez, hermanos, alguien te pregunta qué es el sistema papal o qué es el papado, aquí está la definición bien sencilla y bien clara. Cuando la iglesia primitiva se corrompe, se aparta de la sencillez del evangelio, se vuelve pomposa, se vuelve buscando los aplausos, el honor, el dinero, las jerarquías, ¿sí?
Cuando busca la ostentación, pierde la sencillez, se aparta de la sencillez del Evangelio y acepta costumbres y ritos paganos. Pierde el espíritu y el poder de Dios y ahora empieza a dominar las conciencias, a obligar a las personas que crean en sus dogmas, en sus ritos, y para ello busca el apoyo del poder civil, del gobierno. Y entonces, cuando la iglesia se corrompe, cuando la iglesia se une al paganismo, cuando pierde la sencillez del evangelio, cuando busca el apoyo del poder civil, surge el papado. Eso es el sistema papal. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia apóstata, corrompida, una iglesia que dominaba el poder del Estado, fíjense, la iglesia dominando el poder del Estado. El rey, el gobernante, el presidente es el presidente, pero la iglesia lo domina. ¿Y cómo lo domina? Se mete en las cámaras, se mete en la mente, mete a sus jesuitas allá en el gobierno y comienzan a dirigir el país al antojo de la iglesia romana, una iglesia que dominaba el poder del Estado. ¿Por qué los alcaldes, gobernantes, presidentes están ahora obedeciendo a la Iglesia Católica? Aquí está el cumplimiento. ¿Por qué los gobernantes van a la Corte Suprema de Justicia, los gobernantes están apoyando el descanso dominical? Porque obedecen a la Iglesia. La Iglesia los domina, la Iglesia los controla, la Iglesia Católica. Una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines. Entonces la iglesia domina al Estado, ¿sí? La iglesia utiliza al Estado para promover sus fines, establecer el dominio, y especialmente para extirpar la herejía, para terminar con el protestantismo, ¿verdad? Acallar la voz de los disidentes. Gloria a Dios porque somos disidentes, pero del error. Gloria a Dios porque somos protestantes verdaderos. No nos unimos en ecumenismo ni a Roma, ni tampoco nos corrompemos con sus doctrinas. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil. Noten, para que los Estados Unidos formen la imagen de la bestia, el poder religioso, la religión católica y evangélica. Bueno, los evangélicos se someten a los católicos, ¿no? Guardan el domingo, creen en la Trinidad. El poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Hermanos, entonces, ¿cuándo es que se forma la imagen de la bestia? Cuando el poder religioso, la Iglesia católica y el falso protestantismo, ¿sí? Domina al gobierno civil y echa mano del gobierno civil para que el gobierno civil imponga decretos y normas y leyes que son propios de la Iglesia católica del sistema papal. Y eso es lo que estamos viendo desde hace muchos años, hermanos. ¿Sí? Ahora, la hermana White también dice esto: y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. O sea, ellos dicen ser infalibles y no varían. Los principios de estos papas, hermanos, Gregorio VII y de Inocencio III, crueles, despóticos, sin razón, son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y ella dice, hace 134 años, y si solo tuviese el poder, si la Iglesia Católica Romana tuviese el poder ahora, los pondría en vigor esos principios despóticos
y de persecución de Inocencio III y Gregorio VII, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en los siglos pasados. Poco saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Eso es lo que están haciendo los protestantes, ¿verdad? Exaltando el domingo. Y Roma les está ayudando. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Ahora, ¿cuándo es que Roma va a recuperar su poder y a recuperar su supremacía que perdió? ¿Cuándo? Noten, establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado. Hermanos, esto es lo que vamos a ver en el transcurso del estudio de este día. Que la Iglesia en Estados Unidos, ¿sí?, está empleando o está dirigiendo el poder del Estado a los gobiernos, a los alcaldes, a los gobernantes, a los presidentes, a la Corte Suprema de Justicia. Los está dirigiendo, los está manipulando como títeres. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado. Que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. Las leyes civiles haciendo obligatorias las observancias religiosas. Por decreto generando obligatoriedad para cerrar el comercio los domingos. Por decreto generando obligación de no sacar el carro el domingo. Por decreto haciendo que en las escuelas se publiquen los 10 mandamientos católicos. Que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado. Que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias. Establezcase eso. ¿Y qué va a pasar? Y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Qué tremendo, qué declaración tan solemne esta, hermanos. ¿A cuánto estamos entonces de que el triunfo de Roma quede asegurado definitivamente en la gran república de la América del Norte? Bueno, hermanos, sencillamente, ¿sí? Sencillamente, hermanos, esta manera de decir que el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte es sencillamente decir que estamos viviendo en los últimos días para la formación final de la imagen de la bestia. ¿Sí? Yo no quiero ir más allá en esta noche porque tenemos mucho fundamento para leer. Mañana vamos a revisar que Estados Unidos va a repudiar su constitución. Está escrito, ¿sí? Y vamos a revisar cómo nuestros pioneros entendían o estudiaron la formación de la imagen de la bestia. Vamos a estudiar esas partes, pero, hermanos, vamos a estudiar también cómo hay un movimiento que se llama el movimiento de reforma nacional, desde la época de la hermana White, que estaba haciendo el instrumento a través del cual se estaba escuchando la voz del dragón en Estados Unidos, y cómo ese movimiento existe hasta ahora
Y detrás de todo esto, hermanos, de este movimiento nacional de reforma, es que se quiere decretar que Estados Unidos sea una nación cristiana, ¿sí? Estaremos revisando el surgimiento, cómo este movimiento desde el año 2021 se, se destapa ese movimiento que se llama el nacionalismo cristiano, ¿sí? Estaremos presentando las evidencias, pero hermanos, quiero llamar la atención aquí sobre, en estos minutos que me quedan, quiero llamar la atención aquí, hermanos, sobre esto, ¿cierto? Cómo en estos días estamos siendo testigos de esa unión de la iglesia con el Estado, donde los políticos están haciendo obligatoria la exhibición de los 10 mandamientos y la oración en las escuelas públicas, ¿sí? Esto es algo bastante serio, hermanos. Esto no lo podemos pasar por alto. Es obligatorio ya en Oklahoma y en Luisiana, por decreto, hermanos, que los 10 mandamientos católicos se exhiban en las escuelas públicas, en los colegios y en las universidades públicas. ¿Sí? Vamos a estar revisando, vamos a revisar esta parte, hermanos. ¿Sí? Donde los políticos de Estados Unidos están haciendo y apoyando el establecimiento de la exhibición de los mandamientos que va en contra de la libertad religiosa, porque los mandamientos que se van a exhibir son los mandamientos católicos, que instan a santificar las fiestas paganas y a guardar el domingo. Estaremos viendo aquí cómo este personaje, Ben Carson, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se goza en que se esté haciendo obligatorio la exhibición de las, los 10 mandamientos. Y cómo estos políticos, hermanos, están trayendo y están ofreciendo devolverle a la iglesia el poder, ¿sí? Devolverle a la iglesia el poder. Hermanos, hace poco, hace 8 días, nosotros estuvimos revisando precisamente que esos 10 mandamientos en Luisiana se iban a hacer obligatorios ya exhibirlos. Y lo mismo en Oklahoma. Estuvimos presentando esas evidencias. Y ahora se dice, bueno, la persona que llevó el proyecto de ley y que ya fue aprobado, pues decía que los mandamientos son un patrimonio cultural común, pero no son los mandamientos de la Biblia, ¿cierto? No son los mandamientos de la Biblia. Hay una declaración del presidente John F. Kennedy que se ha hecho o que vale la pena, ¿cierto?, recordarla, cuando él estableció en sus años de gobierno, ¿cierto?, que la iglesia y el Estado deben permanecer separados porque ese es un principio bíblico. El Señor Jesús dijo al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero ya en los tiempos del Señor Jesús se mezcló la iglesia con el Estado. Las iglesias se unieron en ecumenismo. Herodianos, fariseos, saduceos, dejaron a un lado sus diferencias y a pesar de que creían diferentes, se unieron para hacer causa común contra el Señor Jesucristo. Unidos estos,
estas iglesias, estas sectas, unidos al poder civil de Herodes y Pilato. Hermano, hermano Joseph, un feliz sábado. Usted me está escuchando, hermano Joseph. Claro que sí. Atentamente, atentamente. Gracias, hermano. Tenga la amabilidad, hermano. Yo tengo la cita aquí en inglés. Gloria a Dios porque usted nos acompaña y nos puede ayudar aquí leyendo lo que dice especialmente esta cita. Aquí, si es tan amable, hermano, el Voy a, hermano. voy a tratar de traducir lo mejor posible. Este, dice que, me imagino que fue que John Kennedy el que dijo estas palabras. Dice, yo creo en una América donde la separación de la iglesia y el Estado es absoluto, donde no prelados católicos deberían de decirle al presidente, y después entre paréntesis dice, también chiquita la letra, dice, debería de ser el católico, no debería decir al presidente cómo actuar. Y no protestante, ningún ministro protestante, me cuesta un poco porque algunas cosas que son al revés, se dice, o sea, las traducciones son al revés. Dice, y ningún ministro protestante debería de decirle a, a los parishioners, a decirle al pueblo por quién votar. Donde ninguna iglesia o escuela, iglesia, se le da ninguna fondos públicos o Preferencia uh, política. preferencia política. Yo creo en una América que es oficialmente ni católico, ni protestante, ni tampoco judío. Que no debería, yo estaba pensando, iba a hacer un comentario sobre esto. No deberían de compartir donde estoy, where no public official either requests Jewish. Dice, no se debería de preguntar por a públicos, oficial público o hacer instrucciones en público de policy, es como policy, la póliza, como póliza de Roma, los términos como de Papa, en este caso, de Pop. Está bien ahí, hermano. Dice, hasta ahí estamos. Este hermano. Yo tenía un comentario sobre eso, pero Adelante, no sé hermano. si se pueda. Hágalo, hermano. Sí, Bien que pueda. yo estoy escuchando, a mí me consta, yo que vivo aquí en América del Norte, sobre los 10 mandamientos que eh, in- han implementado en algunas escuelas públicas. Yo había escuchado de Oklahoma, eh, no había escuchado de Louisiana, creo, a New Louisiana, sobre eso, pero sí de Oklahoma sí. Entonces yo me he puesto a pensar, son los 10 mandamientos católicos, pero a mi manera de pensar, de ver las cosas, creo yo, este es mi pensar, que ni aunque fueran los 10 mandamientos verdaderos de la iglesia, no deberían de implementarse en escuelas tampoco, porque no, Dios no quiere nada obligado. Es como que estar obligando, aunque sean los 10 mandamientos verdaderos. Me recuerda mucho a Nabucodonosor cuando dijo, desde ahora adelante todo el mundo tiene que orar al Dios de Daniel. O sea, es como obligando lo mismo que están haciendo los católicos, pero como de la otra manera se ve buena, oh sí, hay que adorar al Dios verdadero, pero que Dios no quiere adoración obligatoria. O sea, aunque fueran los 10 mandamientos reales de la Biblia y los quisieran implementar en iglesias, para mi manera de ver, tampoco estaría bien. Está bien. Claro que sí. Bueno, la hermana Mónica nos ayuda aquí con la traducción, ¿no? Eh, Kennedy asesinado
Jackie sostiene a su esposo moribundo, ¿no? Triste realidad cuando el presidente John F. Kennedy fue asesinado precisamente por los jesuitas, ¿sí? Por los jesuitas, porque él se oponía a la unión de la iglesia y el Estado. Hermano Joseph, muchas gracias por su aporte, por su apoyo. La noticia la repetimos, ¿no? Ya la presentamos el sábado anterior. Es una noticia de junio 20 del 2024, donde dice que una nueva ley de Luisiana requiere o exige que los 10 mandamientos se muestren o sean exhibidos, ¿no? En todas las escuelas, en todos los salones de clase de las escuelas públicas. Bueno, es un asunto que va en contra de la libertad de conciencia porque, como lo acaba de anotar el hermano, con un ejemplo muy patente, ningún gobierno debe obligar al pueblo a adorar a Dios o a no adorarlo. Eso va en contra de la libertad de conciencia, ¿verdad? El gobierno no puede establecer una ley, como lo dijo Ate Jones, ¿cierto? No puede establecer una ley que obligue al pueblo a descansar, a santificar el domingo, ni tampoco a descansar o santificar el santo sábado. Tenemos la libertad y para eso Dios nos ha creado así, ¿verdad? Bueno, aquí está. Precisamente, hermano, el gobernador Landry, que es el de Luisiana, que firmó, ¿no? El acuerdo de la ley de exhibir estos 10 mandamientos. La persona que llevó el proyecto dijo que era un patrimonio nacional, los 10 mandamientos, y dijo, espero y rezo. Cuando dice rezo, pues no tenemos que preguntar a qué iglesia ama y a qué iglesia apoya, ¿no? A la iglesia católica. Espero y rezo para que Luisiana sea el primer estado, hermanos, el primer estado que permita que los 10 mandamientos se exhiban en sus salones de clase. Qué interesante que ella haya dicho, sea el primer estado. ¿Cuántos estados son en Estados Unidos? Son 50, ¿verdad? ¿Cuántos están 52. ¿Cuántos, hermano? 52. 52. De los 52 estados, hermanos, Luisiana fue el primero. Ya se le unió Oklahoma y todos los que se le van a unir. Por eso, hermanos, es que estamos presentando esta situación, ¿verdad? Mire, si el hermano Joseph también nos puede ayudar, especialmente con las letras en rojo y azul, dice, ¿cierto? El gobernador Dan Patrick, ¿sí? Está apoyando lo mismo en, en Oklahoma. No sé, hermano Joseph, si me ayuda ahí con la lectura, por favor. Las letras rojas Y, dice y azul. Texas debería de y tiene que ser el primer estado en la nación para poner los 10 mandamientos de regreso a nuestras escuelas. Uh, Dice que cada republicano, cada miembro republicano de la casa de la casa de Texas debería de votar por eso. Que Patrick lo que él quiere es traer para atrás el derecho de nuestra sesión, 1515, will bring back this historical tradition, de traer para atrás esta tradición histórica de reconocimiento a nuestra herencia americana Ok, y hermano. recordarle a los estudiantes en todo Texas de la importancia de los fundamentos de la fundación de América y la ley de Texas, los 10 mandamientos. Muchas gracias. Fíjense que también vemos una evidencia aquí de cómo este gobernador está apoyando, ¿no? La exhibición de los 10 mandamientos en las escuelas públicas, ¿sí? Hermanos,
hacemos el recorderis del año 2017, ¿no? Donde la Corte Suprema de Justicia empezó a apoyar, ¿no? Apoyar el culto dominical. Y por eso, hermanos, hemos estudiado a lo que se refiere el asunto de las leyes azules, cómo se están pidiendo a gritos que se vuelvan, ¿no es cierto?, a las leyes azules, ¿sí? Y estas noticias son noticias que sacan los periódicos oficiales conocidos, ¿cierto? Hermano Joseph, aquí dice, en nuestra opinión, Hay cosas que en realidad no le puedo dar la traducción al español, pero dice las comunidades como deseando por una, por religión y un sábados secundarios, secular, secular. Sí. sí. Ujú. Ok. Bueno, hermanos, estamos entonces tratando de... Hermano, así rapidito, nosotros hablamos mucho no, hablamos mucho de los protestantes evangélicos, que son los que conocemos como las hijas de la Gran Ramera, que están apoyando el papado en la observancia del domingo. Pero cuando yo estaba en la corporación, yo tenía y tengo muchos amigos que todavía pertenecen a la corporación. Y yo escuché de muchos adventistas. Nos llamamos adventistas del séptimo día porque adventistas creemos en el segundo advenimiento, séptimo día sábado, ¿verdad? Pero muchos adventistas de la corporación, no sé si todavía siguen en la corporación o no, yo los escuché directamente o indirectamente que decían que eso de la ley dominical, eso es falso, que eso no va a pasar nunca, que eso es algo, un mito, que eso, que ellos no creen. O sea, no están diciendo que no creen en el sábado, sino que están diciendo que no creen en en la ley dominical, que eso como simplemente no es falso, no es verdadero, y siendo adventistas del séptimo día. Así es, sí, claro que sí, hermano. Eh, Nosotros hace menos de un mes presentamos un discurso de un erudito adventista de nombre Jan Paulien. Ese señor hizo un seminario a nivel mundial y muchos se inscribieron a ese seminario y ese señor enseñó allí de que posiblemente la ley dominical ni venga, ni venga. Bueno, ya conocemos nosotros el proceder, ¿no?, de los dirigentes adventistas de la denominación. Bueno, hermanos, en Estados Unidos está sucediendo algo especial, ¿no? Nosotros hemos visto, hermanos, cómo la Corte Suprema de Justicia está apoyando, por ejemplo, apoyó en el 2000, en el 2015 el aborto, hermanos, contrario a la ley de Dios. Aprobó el matrimonio LGBT, personas del mismo sexo. El matrimonio, hermanos, es una de las dos instituciones del Edén. Ya una de esas instituciones fue derrumbada porque la Corte Suprema aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. La otra institución es el Santo Sábado y ellos vienen trabajando desde hace muchos años atrás para terminar de demolerla, ¿sí? De demolerla. Eh, este señor de nombre Mike Johnson es el candidato, ¿no es cierto? El candidato republicano, ¿cierto? Que es el que se le opone también a este presidente, a este candidato que está queriendo volver al presidente Trump. Eh, este señor, este señor es precisamente
de Luisiana. Y por eso se escogió a Luisiana, que sea el primer estado donde se apruebe esta ley. Ellos están dando por sentado, hermanos, que gana el presidente Trump, vuelve a la presidencia. Están dando por sentado y bueno, todo apunta a que así va a ser. Y Donald Trump, desde su gobierno anterior, él prometió devolverle el poder a la iglesia, ¿sí? Este señor dice, por ejemplo, que eh, dice claramente, hermanos, que el gobierno debe obligar a la gente a volverse religiosa, ¿sí? Y por eso han decidido comenzar en las escuelas exhibiendo los 10 mandamientos. Pero eso va en contra de la Constitución. El gobierno no puede establecer una religión ni prohibir el libre ejercicio de ella, pero ellos lo van a hacer, lo van a hacer. Y por eso este candidato, Mike Johnson, dice claramente, ¿sí?, que el gobierno de Estados Unidos debe obligar a la gente a volverse religiosa. Y por eso han comenzado en las escuelas exhibiendo los 10 mandamientos, ¿sí? Inclusive los mismos republicanos lo han criticado, ¿no?, por esas palabras, pero detrás de esto hay muchas cosas importantes, hermanos, muchas cosas importantes. Quiero avanzar un poquito más. Acá, hermanos, este mismo Mike Johnson, ¿cierto? Están comentando de que el culto dominical se debe promulgar, ¿sí? Se debe promulgar. Y esta senadora, por ejemplo, dice, deberíamos debatir un proyecto de ley que exija que cada estadounidense asista a una iglesia, a una, a una iglesia, a una denominación de su gusto, de su elección, ¿sí? Y especialmente damos la opción de que sea eh, el día domingo. Dice ella, deberíamos debatir un proyecto de ley que exija que cada estadounidense asista a una iglesia de su elección, especialmente el día domingo, ¿sí? La iglesia y el Estado, hermanos, uniéndose en estos asuntos. Este señor, Donald Trump, no hace un par de meses que se dirigió y claramente dijo, es hora de devolverle el poder a la iglesia. Ese poder está allí, lo has usado antes, va a traer de vuelta a los asistentes a la iglesia. Él quiere promover que la gente regrese a la iglesia, pero ¿cuándo regrese? Regrese los domingos, ¿sí? Tenemos que recuperar nuestra religión. Tenemos que traer de vuelta el cristianismo. Hermanos, y esto que estoy presentando aquí son unas evidencias adelantadas de lo que significa lo que es la formación de la imagen de la bestia. ¿Cuál es el objetivo y quiénes están detrás de esto, de estas propuestas de recuperar la religión y traer de vuelta el cristianismo a los Estados Unidos, pero los domingos, ¿sí? Declarar a Estados Unidos un país cristiano para poder hacer observar leyes cristianas. Este señor que ustedes ven ahí se llama Ben Carson. Es un médico famoso, adventista del séptimo día, que ya formó parte del gabinete de Donald Trump, ¿cierto? Y que ha celebrado, se ha puesto feliz. Dice, me alegro de que ayer el gobernador de Luisiana promulgó la ley y devolvió los 10 mandamientos a las escuelas.
apoyando, hermanos, como adventista del séptimo día. Este señor se volvió político, ¿cierto? Apoyando, hermanos, inclusive este se lanzó para presidente y sus campañas las hacía en Santo Sábado. En Santo Sábado repartía hamburguesas, hacía reuniones políticas, violando abiertamente el sábado, pero ya sabemos que obviamente esta persona no estaba convertida de verdad, ¿no? Es un político adventista que ahora en junio 21 del año 2024 salió a decir públicamente: Ben Carson, me alegro de que ayer el gobernador de Luisiana promulgó la ley de exhibir o hacer obligatoria la exhibición de los 10 mandamientos y la oración en las escuelas públicas, y devolvió esos 10 mandamientos a las aulas de clase, al salón de clase, ¿cierto? Esto es, hermanos, esto es lo que estábamos presentando para poder ir poniendo el fundamento o las evidencias, hermanos, de lo que es la formación de la imagen de la bestia en los Estados Unidos. Está más cruda que nunca, hermanos, más cruda que nunca, ¿cierto? Dice, hay una cita de la hermana White en la Review and Herald de abril 20 de 1905. La voy a leer aquí, la quise copiar con el traductor. Dice, hermanos, que aquí especialmente en esas letras rojas de acá abajo, dice: los evangelistas, los medios por los cuales nosotros, los evangelistas, los medios que utilizamos, ¿sí? Medios públicos para predicar el mensaje de los tres ángeles. Nosotros, los evangelistas, deberían, dice ella, los evangelistas o los medios evangelistas deberían encontrar su camino en todos los lugares donde las mentes de hombres están agitadas por la cuestión del domingo, agitadas por la cuestión de la legislación dominical. O sea, ella nos insta a nosotros, los atalayas, los evangelistas, a que encontremos un lugar donde las mentes de los hombres están agitadas con la cuestión del movimiento dominical. ¿Y para qué? ¿Para qué encontrar un lugar, cierto? Donde las mentes están agitadas, dice ella, en la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. O sea que, hermanos, desde esa época se miraba cómo en las escuelas públicas se quería imponer la enseñanza de la religión. Y ella dijo, deberíamos nosotros encontrar un espacio allí para poder advertir sobre este tremendo peligro, ¿sí? También presentamos aquí, hermanos, como una evidencia de este señor, que es un gobernador de nombre Bill Lee. Hermanos, hace un llamado para promocionar un mes de ayuno intermitente. Bueno, de pronto quizás ellos dirán, ayunamos cada domingo, pero un mes, durante todo el mes de julio, hermanos, está promocionando este gobernador de Tennessee, Bill Lee, está promocionando, hermanos, por decreto que se haga un mes de ayuno por el arrepentimiento nacional, ¿sí? Por ayunar y orar durante un mes para humillarnos, para recibir la gracia, la misericordia y la bendición de Dios en Tennessee. Esto va en contra de la libertad religiosa. Nadie puede obligar a ayunar o a orar, ¿cierto? Pero ya este señor, el gobernador de Tennessee, lo está haciendo. Entonces, hermanos, vemos nosotros que este asunto de la unión de la iglesia con el Estado es una realidad, ¿cierto? Encontramos
que se promociona que van a haber servicios religiosos en todo el estado de Tennessee, ¿cierto? Desde todo el mes de julio, ¿cierto? Todo el mes de julio. Van a ayunar en una actitud solemne y humillante por parte de todos los ciudadanos, y dice que en esos días, hermanos, el 30 de junio especialmente, en ese día suspendan todo tipo de trabajo, porque se van a observar servicios religiosos en todo el estado, el 30 de junio. Se van a observar servicios religiosos, será un día de ayuno solemne y humillante, y que se abstengan en la medida de lo posible de su ocupación secular y dediquen el tiempo a los deberes sagrados de la religión. Es que esto lo estamos leyendo y lo estamos leyendo de las páginas oficiales, de los que publican esto, ¿verdad? Y es increíble, es impensable que se tenga que llegar a esto en un país de libertad civil y libertad religiosa. Bueno, afortunadamente, hermanos, están ahí las evidencias. Dice que las personas deben abstenerse de trabajar ese domingo para que se dediquen a los deberes sagrados de la religión en público y en privado. ¿Sí? Bueno, hermanos, quizás mañana, con la ayuda de Dios, estaremos argumentando más sobre este aspecto, hermanos, argumentando más sobre este aspecto de prácticamente, hermanos, cómo está escrito y cómo es que se va a desarrollar este asunto de, de la formación de la imagen de la bestia en los Estados Unidos. Estamos viviendo en esos últimos días de la formación de la imagen de la bestia en los Estados Unidos. Ya desde finales de los años 1800, la hermana White dio testimonio de que ya se estaba escuchando la voz del dragón en Estados Unidos. ¿Sí? Ya Estados Unidos estaba hablando como un dragón. Mañana, hermanos, Dios mediante, estaremos ampliando un poco más este asunto de que Estados Unidos está escrito en la profecía de que Estados Unidos iba a repudiar su constitución, y cómo, hermanos, esa voz del dragón se viene escuchando desde los años de la hermana White a través de un movimiento que se llama la Asociación de Reforma Nacional. Y estaremos presentando, hermanos, las evidencias claras de cómo cuáles son la misión de este partido, de este movimiento de la reforma, del movimiento de reforma nacional. Y estaremos presentando las evidencias, hermanos, claras de cómo ahora, en el 2021, hermanos, volvió a tomar auge este movimiento del nacionalismo cristiano para darle cumplimiento a lo que quizás era impensable para muchos, de que Estados Unidos sea decretado como un país, una nación cristiana, todo para establecer las leyes cristianas, entre ellas la observancia obligatoria del día domingo como día de descanso. No sé, hermanos, si hay alguna pregunta, algún aporte que algún hermano quisiera hacer al respecto. Quiero decirles, hermanos, que mañana, además de estas evidencias que vamos a estudiar, les estaré presentando un estudio, un estudio de la escuela sabática de nuestros pioneros. Lo vamos a hacer a manera de estudio bíblico, ¿cierto?
donde allá en 1888 ellos le dedicaron dos, digamos, estudios, dos lecciones al estudio de la realización de la imagen de la bestia. Y dieron detalles impresionantes, hermanos, detalles bien impresionantes que los vamos a estudiar mañana, para que nosotros sepamos claramente que todo eso que se escribió en 1888 en la escuela sabática de nuestros pioneros, cuando todavía vivía la hermana White, ¿cierto? Cómo esos propósitos se han venido cumpliendo y han avanzado durante 134 años hasta nuestros días. Y cómo nosotros podemos estudiar la realización de la imagen de la bestia, como la entendían nuestros pioneros adventistas, y podemos ver nosotros ahora las evidencias de todo esto, hermanos, para concluir que esa imagen de la bestia que se empezó a formar desde los años 1888 y alrededores, porque se llevó el proyecto, ¿cierto? Al Senado, se lo llevó el proyecto para ser aprobado, el proyecto para establecer la marca de la bestia, la ley dominical obligatoria, se lo llevó. Y si se lo llevó, era porque ya la imagen de la bestia se había empezado a formar, solamente que en la providencia de Dios no era el tiempo que Dios había establecido para que se establezca la marca de la bestia. Pero ya la imagen de la bestia se había empezado a formar, tanto así que encontramos el apoyo del Estado, ¿cierto? Del Estado en este proyecto de la ley dominical presentado y defendido por el senador Blair, pero opuesto por gracia de Dios y con la sabiduría del cielo por el pionero A.T. Jones en la época que él era fiel. Entonces, hermanos, es muy interesante que nosotros revisemos este estudio de la formación de la imagen de la bestia en 1888 para que nosotros tengamos bien claro y sepamos con toda seguridad, hermanos, con toda seguridad de que definitivamente estamos nosotros viviendo en esos últimos días, hermanos, en estos últimos días donde se está terminando de formar la imagen de la bestia que empezó a formarse desde esa época de la hermana White, ¿cierto? No sé, hermanos, si hay alguna pregunta adicional o algún aporte que los hermanos quisieran hacer para terminar el estudio de esta noche. Hermanitos, adelante, por favor. Hermano Carlos. Hermana Ángela. Sí, para comentar un poco sobre lo que estaba diciendo nuestro hermano Joseph, alguien de la corporación en estos días me dice de que usted no hacía sino predicar sobre la ley dominical, la marca de la bestia. Y yo le dije, para su información, vaya al canal y mire todos los temas que tiene nuestro hermano Carlos hablando de la doctrina de profecía, de infinidad de doctrinas que nosotros tenemos, y no esté diciendo que solamente nuestro hermano predica sobre la ley dominical. Estamos ante esta profecía que está a punto de cumplirse, Apocalipsis 13, está a punto de cumplir, o sea, de terminarse de cumplir, culminar, y por eso nosotros estamos viviendo esta verdad presente, por así decirlo, y debemos de estar en este momento exaltando el Santo Sábado y pasando estas noticias, porque hoy en día muchos de allá de su corporación están ignorando y muchos están predicando que no va a haber ley dominical, como este señor Jan Pauli, si no lo pronuncio bien, no sé, y así sucesivamente. Ellos están ahora, digámoslo así, hermanos, muchos les están lavando el cerebro para que no crean en esta profecía, que no solamente la dio el apóstol Juan, sino que
Pues obviamente el Señor se la dio al apóstol Juan, sino también a la profeta del Señor. Gracias, hermano. Hermana Ángela, gracias. El apóstol Pablo también habló, hermana, del sistema del anticristo, del hombre de pecado, ¿sí? También habló del sistema papal y habló en este contexto. Hermano, si, fíjense, si alguien me pregunta a mí, bueno, Carlos, hermano Carlos, ¿por qué es que a usted le gusta hablar tanto de la marca de la bestia, de la ley dominical? Porque esto es verdad presente. Porque, hermanos, la única respuesta que yo tengo es que, hermanos, si hay un momento muy solemne que está por llegar, es el momento del cierre de la gracia. Eso tiene una importancia enorme, hermanos. Ya no habrá más oportunidad de salvarse, de ser perdonado, de venir a los pies del Señor. Está en juego la eternidad. Y me parece tan importante esto que la señal que nos va a decir a nosotros que el cierre de la gracia está por terminarse, que el Señor Jesús está por levantarse, dejar de interceder, dejar caer el incensario, es precisamente el establecimiento de la ley dominical. Hermanos, cuando se establezca la ley dominical nacional en Estados Unidos y que vaya a todo el mundo inmediatamente, solamente quedará la lluvia tardía que nos llevará a dar el potente pregón, el último mensaje de advertencia, lo cual va a desencadenar un pequeño tiempo de angustia y se cierra la gracia. Yo tengo que tener los ojos bien abiertos en las señales y saber en qué momento de la historia profética nos encontramos. Y nosotros nos encontramos precisamente en los últimos días de la formación de la imagen de la bestia. La imagen de la bestia se empezó a formar desde 1888 y unos añitos antes, donde ya se hablaba de las cuestiones políticas para obligar o para hacer de Estados Unidos una nación cristiana. Y por eso es que en 1888, hermanos, se lleva el proyecto. El 13 de diciembre de 1888 se lleva el proyecto al Senado ante el Comité de Educación y Trabajo para aprobar la ley dominical. Y si se lleva el proyecto para aprobar la ley dominical, quiere decir que la imagen de la bestia se había empezado a formar unos añitos antes. Y esa imagen de la bestia que se empezó a formar desde esos años, década de 1880, hermanos, se ha seguido formando y creciendo hasta el punto, hermanos, que ya han pasado 134 años y estamos a las puertas en los últimos años, en los últimos días, para que nosotros veamos, hermanos, la iglesia y el Estado unidos para violar la conciencia, unidos para aprobar leyes contrarias a las leyes de Dios. ¿Y es que acaso Laudato Si no dice mucho? Desde el 2015, hermanos, ya son 9 años del supuesto cambio climático, ya son 9 años donde todo el mundo se ha maravillado con la bestia, con Laudato Si. Todo el mundo está preparado para aceptar el domingo como día de descanso y lo hemos presentado en infinidad de veces las evidencias. Por eso creemos que presentar el asunto de la ley dominical, la marca de la bestia, la imagen de la bestia, forma parte de la verdad presente. Las personas están acostumbradas a que se les hable de las parábolas, que se les hable de cómo obtener el perdón, que se les hable de fábulas, de cositas, hermanos, pero aún las parábolas tienen aplicación profética, aún las parábolas. Nosotros no enseñamos aquí ni dedicamos a investigar, a estudiar para entretener a la gente o que nos aplaudan, no. Estamos preocupados, estamos sin poder dormir, hermanos.
como dicen por allí, metiéndole mente a estos asuntos día y noche, meditando en la ley de Dios, porque, hermanos, tenemos una enorme responsabilidad y nosotros somos los responsables de dar este último mensaje. Vamos a ser nosotros los responsables de de recibir la lluvia tardía y dar el potente pregón. ¿Acaso no nos trasnocha, hermanos, a nosotros saber que el tiempo de gracia está por terminarse? ¿Acaso no nos motiva, hermanos, saber que somos llamados, elegidos y fieles, estar con el Cordero para poder presentar estas verdades? Hermanos, es un honor, es un alto honor que el Señor nos da, poder participar de este ministerio, poder predicar estas verdades y alertar como verdaderos protestantes, reformadores, verdaderos adventistas, historicistas genuinos, poder alertar a la gente. Y no nos vamos a cansar de repetirlo, no nos vamos a cansar de repetirlo. Vamos a seguir adelante porque hemos de luchar tesoneramente contra la bestia. No vamos a respetar al sistema papal. Hay muchas personas honestas y sinceras que están desconociendo el momento profético tan solemne que estamos viviendo. Y hay que despertarlas, hay que hacer sonar la trompeta, un sonido certero. Hermanos, quizás el Señor tenga preparado muchas personas para que sean obreros de la 11ª hora y muchos se conviertan al Señor en la justicia de Cristo. Bueno, hermanos, lo decimos todo para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos. Eh, Mi hermanita Argenis está con nosotros, hermanita, ¿me escucha? Bueno, voy a pedirle a algún hermanito, entonces, hermano Joseph, si usted es tan amable, me puede ayudar con la oración final, si es tan amable. Claro que sí. Bueno, Vamos a los que podamos arrodillarnos, hagámoslo, y el que no, pues. amén. Amante Padre Celestial, Dios de la gloria, estamos ante su santa presencia, Padre eterno. Queremos darle las gracias porque una vez más nos ha dado la oportunidad de involucrarnos en los asuntos suyos, con el deseo que tenemos todos nosotros de querer aprender más de su santa palabra. Le pedimos, Señor, que cada vez que se tocan temas, cada vez que abrimos el libro santo, nos dé sabiduría, porque cada vez que hacemos eso, hay un mensaje para cada uno de nosotros. Que humildemente podamos aprender. Si tenemos pregunta, hagámosla, es bueno preguntar. Gracias por el predicador de esta tarde, noche. Sé que ha sido dirigido por el Espíritu Santo, sé que ha dado mucha información válida y que estas palabras que el predicador ha dicho que puedan ser llevadas a un futuro cercano a las personas que van a escuchar este mensaje por medio de YouTube o por medio de otras plataformas, tal vez hoy, mañana, la próxima semana, que podamos, Señor, como dijo el hermano Carlos, ser de la 11ª hora los que vamos a predicar el último pregón, lo que vamos Amén. a dar el último mensaje, el último advertencia, donde después de esa advertencia, todo el ser humano vamos a tener que tomar una última decisión de qué lado vamos a estar. Ojalá que cada uno de nosotros tomemos el lado correcto, el camino estrecho y no el camino ancho, que es el más fácil. Ayúdenos a que podamos crecer espiritualmente, que podamos continuar en este día santo que todavía continúa hasta mañana a la puesta del sol, y que cada quien en su hogar pueda guardarlo, observarlo a la manera de cada quien, dependiendo del país en que estemos. Gracias por las bendiciones, gracias, y ayúdenos a que podamos despertar bien mañana para que podamos continuar con este estudio, aprendiendo Amén. cada día más. Que es con cada uno, con cada familia aquí representada. Le amamos y queremos aprender más de usted, Padre eterno.
En el dulce y sagrado nombre de Cristo Jesús se lo pido todo. Amén. 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 Amén.